Muy buenas tardes, chiquillas, chiquillos, gusto en saludar, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes, tardes, profesora. profe. Muy bien. ¿Sí? Muy ¿Todo buenas bien? tardes, profe. Buenas tardes. ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo ha estado la semana? Excelente. ¿Buena? Muy buena. Frío. Me alegro escuchar eso, me alegro mucho. ¿Qué clase tuvieron antes, matemáticas? Matemática. Correcto. ¿Y cómo vamos? Porque ya queda nada, ahora terminan. Matemática a mí me da muy mal. Camino al 00, profe. Hay que estudiar entonces. Todavía queda en todo caso la próxima clase que es para revisión de preguntas tipo prueba, así que eso no se vayan a perder esa clase. Ahí con las antenitas bien paradas cuando vean sus preguntas. A esta altura de la vida, profe, ya no queda mente Antenita, para meterse tanta materia en la cabeza. les va a ir bien, confianza. Los profes son bien Gracias. buenos y hay que ir probando nomás, pues, chiquillos, ir probando. Igual es una prueba, usted sabe que en la vida no se va en una prueba. Los pasan materia de ingeniería, pues, profe, de universidades. Ay, les No, creo a mí también. tienen que empezar con nosotros del 1 más 1 y 1 por 3. Sí, sí, sí. Y les entiendo porque a mí me pasa lo mismo con matemáticas. Sí. Pero a Y ponerle más empeño nomás, chiquillos. y las clases deberían ser más lentas, explicar mejor porque son muy rápidas. Entonces, una hora Sí. en matemática que te pasen todos juntos, no. Mm. Les voy a, le voy a comunicar a la jefa porque en una de esas para el futuro quizás se puede hacer algún otro repaso o algo así, ¿ya? Chiquillos, vamos con estudios sociales. Se está grabando bien, ¿cierto? Sí, Sí, Dale, me parece que se está grabando bien. El día de hoy tenemos nuestra última clase de contenido propiamente tal, porque ya las próximas vamos a hacer repasos y pregunta tipo prueba. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que ver con materia nueva, entre comillas, hoy es el último día que lo vamos a revisar. Eh, si tienen dudas durante esta semana, ¿se acuerdan que yo les he ido diciendo que lean el manual, que vayan complementando la materia o que tomen apuntes, siempre les digo, para que puedan repasar? Ya estamos en el momento final, así que ahora es cuando todo eso se hace realidad y usted, por favor, se toma un tiempo para revisar su cuaderno o si hay alguna clase, alguna materia que no se haya podido conectar, se consigue el cuaderno de algún compañero o revisa las clases grabadas o también están estos materiales. Bueno, ustedes también tienen el manual. Si no han podido venir a una clase, pueden leer la información del manual, ahí está todo, pero yo en cada clase acá hago un resumen, tomo lo más importante y les doy como tips de lo que le podrían preguntar en la prueba. Así que yo les pido que hagan ese repaso durante esta semana para que ya la próxima nos dediquemos a ver puras preguntas tipo prueba. ¿Qué les podrían preguntar en la prueba y cómo tienen que responder? ¿Ya? Eso se va a tratar la próxima clase, así que no falten. Profe, Dígame. yo perdí la clase del jueves pasado con usted porque lo ¿Ya? voy a volver a explicar. Tuve un robo de mi teléfono Oh, qué el día lata. jueves, o sea, el miércoles, y el jueves recién tuve que comprar un teléfono análisis. y Ya, cuesta 24 horas el cambio de traspaso de planes a otro plan. ya. Entonces no pude Bueno, asistir a clase el jueves pasado. ¿usted está bien? Sí, estoy bien, gracias a Dios. Ya, qué bueno, me alegro. La semana pasada vimos hitos mundiales. Primera, Segunda Guerra Mundial, creación de la ONU, derechos humanos. Así que si por algún motivo no alcanza a ver la clase, lea esa parte de la materia, que es el contenido 5 que está en el manual. ¿Ya? Primera y Acá, Segunda Guerra Mundial trabajamos la semana pasada. yo le agradece. Ya, chiquillos. De la Vamos a... página 100, disculpe, profe, de la página 115 a la 124 fue la semana pasada. Muchas gracias.
Después, si nos quedan unos minutitos cuando terminemos les muestro en qué página está esta página, o sea, este contenido de la demografía, ¿ya? La asistencia, ustedes saben que yo la ingreso en voz alta y lo haré en un ratito más, así que comenzamos y por ahí por la mitad de la clase voy a tomar la asistencia. Igual lo que se escriban en el chat lo voy a considerar, pero no estoy ingresando la asistencia ahora, así que no estoy anotando sus nombres, sí, lo voy a hacer en un ratito más. Fuímonos con la clase del día de hoy, cuyo objetivo es analizar, interpretar y extraer información en fuentes referidas a problemas vinculados a la dinámica o a la estructura poblacional, como es el efecto de las grandes migraciones en las sociedades de origen y de destino. Migraciones son los desplazamientos de los seres humanos en el espacio, ya lo vamos a ver. También la explosión demográfica, vamos a trabajar con este concepto que se relaciona con los momentos de la historia en que ha habido muchas personas, un crecimiento atípico, fuera de la norma de lo que es la población. Y también vamos a ver el envejecimiento de la población, que es un proceso actual que se está viendo a nivel global y nosotros como país también lo estamos experimentando, que tiene que ver con que hay más población mayor, que cada vez las personas vivimos más y que aumenta la esperanza de vida. Esos son principalmente los temas que vamos a trabajar en la clase del día de hoy. Anoten el objetivo o bien el título si quieren escribir es demografía y nos fuimos con el contenido. Tenemos la definición, por supuesto, de nuestro objeto de estudio, que es la demografía, aquella ciencia que estudia el tamaño, la distribución geográfica y también la composición de la población. Sus cambios, es decir, la dinámica, entendiendo la población como un agente vivo que cambia, ¿cierto? Como un grupo de estudio. Y también los componentes de esos cambios en la población. Tenemos, por ejemplo, la natalidad, que se relaciona con cuántas personas nacen, la mortalidad, que es la cantidad de personas que mueren, la morbilidad, que son las enfermedades que aquejan a una población, las migraciones, que son los desplazamientos internos, y también externos de las personas, puede ser tanto dentro como fuera del territorio de origen o el país, y también estudia la demografía, la movilidad social, entendido esto también como las diferentes clases sociales que tiene una sociedad, influye, ¿cierto?, en estos datos estadísticos. Un ejemplo es, para entender esto, es el censo. Cuando nosotros nos censan, están haciendo un estudio demográfico. Están viendo cuántas personas somos, cuántas son mujeres, cuántos son hombres, cuántas personas están naciendo y otras características para conocer a la población, ¿cierto? En el censo también preguntan los ingresos. Esto es para caracterizar una sociedad, saber las diferencias de esa sociedad, distinto una comuna, ¿cierto? En que el ingreso por persona sea de 5.000 pesos diarios a una que sea 500.000 pesos diarios. Estoy súper exagerando, pero para que nos hagamos una idea, y en realidad estoy súper exagerando y también es la realidad, ¿cierto? Chile es uno de los países que tiene mayor diferencia entre ricos y pobres, no solo en la cantidad de personas que componen esos grupos, sino en las diferencias salariales. Entonces la demografía considera esos elementos porque todo eso va a hacer que una sociedad requiera diferentes elementos de los que el Estado se debe hacer cargo. Para eso también existe la demografía para que las autoridades políticas o deberían, ¿cierto?, considerar todo esto. Vamos a ir viendo caso por caso.
Entonces, apunten por favor la definición y me parece que es importante que anoten las palabras dinámica, composición de la población y que es una ciencia. Eso así como mínimo, mínimo que ustedes deben tener como palabras claves para estudiar esta información y que si ustedes les preguntan en la prueba qué es la demografía, tienen que tener claro esos conceptos. Primero que es una ciencia. Eso va a definir si es una ciencia humana. Por eso estudiamos nosotros los estudios sociales o ciencias sociales, porque es una rama de diferentes ciencias humanas que estudian el comportamiento humano. Por eso está la economía y hoy estamos viendo la demografía, porque son disciplinas en sí mismas. Hay personas que estudian toda una carrera de economía, ¿cierto? O toda una carrera de demografía, porque es una ciencia en sí misma, como también es la ciencia histórica. El tema es que todo esto se relaciona. Vimos también educación cívica. Y ahí vimos la división de los poderes del Estado. Ahí, por ejemplo, los diferentes componentes, sobre todo el ejecutivo, es súper importante que conozca el tamaño, cómo se distribuye en el país la población, ¿cierto? Para poder tomar medidas que se relacionen con cómo vive cada grupo humano. ¿Se acuerdan? Por dar un ejemplo, cuando Mañalich dijo que no, pues estoy hablando esto del contexto del coronavirus, él no conocía esa realidad en Chile del hacinamiento cuando comenzaron las primeras medidas de encierro y se le criticó mucho y también se fue bien como bullado su papel, no solo por todos los, como podríamos decir, los retos que enfrentó el Ministerio de Salud, sino también por lo fuerte que fue el COVID, ¿cierto? En ese momento de la administración Piñera. Y ahí, ¿a qué se le criticaba a Mañalich? Que claro, en realidad él no imaginaba las condiciones que se daban en algunas zonas de Santiago o del país, pero eso no le ocurrió solo a él. Eh, Muchas medidas de las que se tomaron, por ejemplo, que se podía abrir, pero los espacios que fuesen cerrados, o sea, perdón, abiertos, ¿cierto? Las terrazas. Y acá en el sur decían, bueno, pero es que si es por eso, nosotros no vamos a poder abrir porque acá pasa lluvia temporal, no se puede hacer lo mismo como una solución de lo que era el centro. Por eso también la demografía busca saber cómo se distribuyen las personas en el territorio porque no va a ser lo mismo una persona que vive en el desierto, no va a necesitar lo mismo a nivel de aparato estatal, ¿cierto? De una persona que viva en el sur. O no es lo mismo cuántos nacimientos hay en una ciudad que cuántos hay en el campo. Todos esos elementos entonces son propios de esta ciencia humana. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profesora. Si Sí. voy un poco rápido me Claro. avisan, ¿ya? Pero estoy tratando de dar como harto ejemplo. Ok. Las migraciones es uno de los elementos que trabaja la demografía que es bien importante. Las migraciones tienen que ver con los movimientos de la población dentro o fuera de su territorio de origen. Ya se los había adelantado. No es solamente quien viaja de un país a otro, sino también quienes dentro de su mismo territorio migran, ya sea por ejemplo entre comunas o entre regiones. Un ejemplo de esto lo vimos en un proceso histórico chileno. Nuestro país vivió en la llamada migración campo-ciudad cuando comenzó el proceso de industrialización de las ciudades. Poco después del tema de la independencia, que eso lo trabajamos en la primera clase, cuando trabajamos colonia, ¿se acuerdan? Ahí se las soplo, lo que se tienen que saber de esa materia, de lo primero que vimos, es el monopolio comercial, las diferencias económicas entre la colonia y el Chile independiente. Eso se los dije esa clase, se las vuelvo a soplar porque se las van a preguntar o se las pueden preguntar. En la colonia, ¿cómo era el monopolio comercial?
¿Y cuándo se consiguió la libertad comercial? Que fue con la independencia. Acuérdense de eso. Bueno, en esa primera clase hablamos, ¿cierto?, de cuando Chile era una colonia, o sea, dependía de España y después se hizo un país independiente. Después de eso, estamos hablando, ¿cierto?, de eso es 1818, está toda la construcción del Estado hasta que comienzan los 1900. Y ya en los 1900, con todo el tema de la industria, comienza en Chile una migración campo-ciudad, que era cuando las personas dejaban sus vidas rurales para buscar en centros urbanos mejores condiciones de vida, se acercaban a los puertos y también a las grandes capitales regionales, por ejemplo Santiago, Valparaíso y en parte Concepción, buscando trabajos o también estudios. Es un ejemplo de migración interna, de cómo también eh, uno puede migrar dentro del país. Y está la migración externa, que tiene que ver con cruzar las barreras nacionales y cruzar, ¿cierto?, alguna frontera, ya sea por buscar mejores condiciones económicas, muchas personas migran también por estudios, otras por algún problema político que esté viviendo el país. Hay tantas personas como motivos para migrar, pero vamos a mencionar en esta clase los más importantes o algunos factores que agrupan, digamos, eh, motivaciones para las cuales las personas migran o cambian su país de residencia, muchas veces de visita o a veces incluso de nacionalidad. Vamos a destacar en este sentido que América Latina no se define por tener una población estática. No somos una población quieta, sino que nos movemos de acuerdo con los ritmos impuestos por la economía, la cultura global y también los conflictos internos de cada país. Hay migraciones que son voluntarias, que las personas deciden moverse, como hay otros que son más forzados, como los desplazamientos forzosos, que muchas veces vemos ya sea por la guerrilla o por problemas internos de los países, las personas se ven obligadas a moverse en masa por el territorio, o también exilios, que es cuando hay algún régimen totalitario que expulsa del país como castigo a los opositores. O sea, no hay un solo tipo de migrante ni un solo tipo de forma, ¿cierto? Hay formas voluntarias para estudiar, para pasear, hay otras personas que están escapando de la guerra. Entonces, por eso ahí dice que los seres humanos nos movemos con los ritmos que imponen, pero sale ahí una serie de elementos, no solamente uno, ¿cierto? Sino que la economía impone un ritmo. Si hay una crisis económica importante, las personas también se van a mover o van a intentar hacerlo al menos. La cultura global, cuando hay algún evento importante a nivel mundial, ya sea histórico, político o incluso cultural, eso también determina que las personas se muevan. Cuando pensemos, por ejemplo, se me ocurre con el tema de los estudios, en Chile no todas las carreras están en todas las regiones, así que eso también tiene que ver con el interés de insertarnos en una cultura global. Si quiero estudiar algo que no está en el lugar en el que yo vivo, me voy a tener que mover para poder llegar a ese estándar cultural. O también los conflictos políticos internos de cada país, como decíamos, una guerra, un estado catastrófico. Tomemos el ejemplo del COVID. Hay hartas personas también migraron, se fueron a veces a zonas más retiradas, la playa, algunas personas de Santiago se fueron al litoral, pero también por conflictos sanitarios. Están también las persecuciones políticas, entre otros motivos. Los trabajos, súper importantes. Las personas que migran buscando tener mejores trabajos. ¿Hasta acá se entiende esto que les estoy explicando?
Sí, profe, Sí. total. Sí, profe. Estoy sin ¿Va micrófono. entendiendo Sí, bien? profesora, todo bien. Genial. La economía. La economía ha determinado que muchas personas salgan de su lugar de origen para buscar una mejora en su calidad de vida. Esto ha generado la sobrepoblación de algunos sectores urbanos, con condiciones de vida más acomodadas y con mayores oportunidades laborales. Estos sectores se ven muchas veces atochados de personas inmigrantes en búsqueda de un trabajo para mejorar su calidad de vida. Y esto, de ahí viene lo que yo les decía de la importancia de que las autoridades políticas conozcan esta información y la consideren para sus planificaciones, porque un aumento demográfico, ya sea por migración o incluso por el nacimiento de muchas personas en un lugar, va a hacer que se requieran más servicios, va a hacer que las mismas plazas laborales se tengan que dividir entre más personas, va a hacer que los servicios públicos también tengan que atender de otra manera. Y hay algunas migraciones que son más controladas que otras. También hay países que muchas veces se ofrecen como refugio cuando hay algún problema. Ahí está el ejemplo que les traigo de El Mostrador, que habla de un documental llamado Hijos e Hijas del Exilio, el emotivo testimonio de los niños que debieron salir de Chile tras el golpe militar. Y dice, a través de fotografías cuentan parte de su historia. Llegaron a un país que no conocían, dejando su infancia, amigos y miles de cosas pendientes. Víctimas directas de la dictadura es parte del título de un potente corto documental producido por Sanders Films, que muestra la realidad de quienes contra su voluntad tuvieron que abandonar el país. Eso es un ejemplo de exilio que tiene que ver con la realidad política de los países. En el caso de Chile, ese ejemplo que les traigo es de la dictadura, ¿cierto?, de Pinochet, pero también en la actualidad vemos otro tipo de ejemplos, lo que es Venezuela. También la migración de la población venezolana se ha dado por motivos económicos, pero también políticos. El caso de Cuba, mucha gente también que se iba de Cuba, del régimen comunista cubano, a Estados Unidos. ¿Alguien quería decir algo? Sobre la inmigración, Sí. hay dos conceptos de la inmigración. Una es la inmigración en sí y la otra es la, la, ¿cómo se llama? No, El, está buscando qué palabra. ay, sí, la ¿Exilio? invasión, la invasión, Ya. Es, inmigración e invasión. ya. Es que invasión, la palabra como tal, tiene que ver con la conquista, por ejemplo, de lo que hizo España con América cuando es un estado el que invade a otro. Y de hecho se le dijo colonización o conquista, pero eso fue una invasión, porque hay una cultura que destruye a la otra a través de un estado que va viajando. Pero, Pero, por profe, ejemplo, estoy hablando a nivel exclusivo histórico. profe, Eh, pero en este caso en Chile no está ocurriendo lo mismo. No es una invasión para un derrocamiento, sino que una invasión por fuerza mayor, político, digamos. no, No que vengan a no, invadir es que Chile. ahí está En este confundiendo, no se caso, confunda, no se confunda, porque si le preguntasen en la prueba por migración y da ese ejemplo como invasión, le va a estar mal. Le explico por qué, para que ponga atención y no vaya a responder eso. Porque la migración habla de las personas que se mueven. En cambio, la invasión son movimientos estatales. Entonces, por ejemplo, uno no puede decir que Chile invadió Suecia cuando llegaron los migrantes. O usted dice Chile está invadiendo Estados Unidos cuando hay personas que van a Estados Unidos.
No, porque son personas particulares, ¿ya? Y esto lo explico, espéreme, acá, de hecho. Así que si le queda duda, puede citar esta noticia quizás, em, como para ver la definición de migración en sí mismo, ¿ya? Porque también lo que usted está hablando se relaciona con esto, con explosión demográfica, de cuando llegan muchas personas a un mismo lugar. Entonces, no confundir conceptos, ¿ya? Migración es el movimiento, acá, como dice, salir del lugar de origen para buscar una mejora en calidad de vida. El motivo puede ser muy distinto, ¿ya? Ahorita vamos a ver esa noticia y yo creo que quizás le puede servir como ejemplo ahí al compañero que tenía esa duda. ¿Queda claro lo que es la migración? Sí, profe, no, yo la tengo Perfecto, clara. profe. Me quedó súper Ya, claro. súper, genial. Sí, También muchas vamos a ver, disculpe. Escuché algo de la mora, pero no alcancé a escuchar la frase completa. Si tenían alguna duda o comentario. Bueno, me escribe cualquier cosa. También existen las llamadas motivaciones de cultura global, es decir, en la idea de la estandarización de las personas. Esto lo hablamos nosotros en nuestra clase de globalización, cuando hablamos de la estandarización cultural y que nos referíamos a cómo se empieza a imponer un modelo cultural a través del mundo. Esto también se relaciona un poco con esto, porque vamos a ver que hay motivos que se relacionan directamente con las ganas que tienen las personas de entrar en un estándar. En un estándar puede ser laboral o educativo. ¿Para qué? Para obtener herramientas para desenvolvernos en la sociedad actual. Por ejemplo, es el caso de quienes migran tras un objetivo educacional o laboral. Si yo quiero estudiar una carrera que no está en la región donde vivo o que no está en el país donde vivo y yo quiero ser parte, ¿cierto?, de ese estándar cultural, me voy a tener que mover. Si quiero estudiar un idioma y posiblemente me conviene hacer un intercambio a un país donde hablan ese idioma, eso es una de las motivaciones que tienen que ver entonces con intentar ingresar a la cultura global, intentar obtener herramientas que no están en el lugar en el que tú vives. Y esto puede ser desde vivir, imagínense, en una comuna quizás muy retirada y que el colegio llega hasta octavo y tiene que ir al pueblo de al lado a terminar la media o tener que cruzar la frontera porque, no sé, quiere estudiar medicina y aquí no puede hacerlo y en otra parte tiene una beca. Todo eso son ejemplos de esto que se resume en la idea de ingresar a la cultura global. Y eso que estamos viendo así como ideas bien generales, porque hay personas que migran por el tema de las eh, como enfermedades catastróficas que tienen que viajar a hacerse tratamientos a otros lugares. También lo podemos ver a menor escala. A veces para ver un médico muy especialista tenemos que ir a Santiago, porque a veces en regiones no hay especialistas. Entonces todo eso también puede influir directamente con el hecho de que una persona se mueva. Quizá a una persona le encanta su país, le encanta su región, pero si tiene una enfermedad catastrófica y no hay un hospital cerca, se va a tener que mover. Si quiere estudiar una carrera y es su sueño y no le alcanza el dinero en su país y hay otro lugar, se va a mover, ¿cierto? Entonces, para que pensemos en que hay una amplitud de motivos por los cuales las personas migran, estos son solo un ejemplo, pero si nos pusiéramos a conversar con cada persona que ha migrado, incluyendo nosotros, si es que nos hemos movido, o personas que conozcamos, nos daríamos cuenta que las realidades individuales son súper complejas
y son muy distintas las unas de las otras. Para mí quizás no es debido a muerte vivir al lado de un hospital o de un centro de diálisis, pero si yo me tengo que dializar día por medio porque no tengo riñones, sí va a ser algo fundamental. Por eso esta ciencia parece harto, se relaciona con la economía, porque tiene que ver con conocer a los grupos humanos, pero al mismo tiempo saber que nada va a ser exacto, que hay cosas impredecibles. Por ejemplo, las enfermedades. Puede llegar una enfermedad y cambia todo el panorama económico, todo el panorama demográfico, muere un montón de gente, hay un estancamiento económico y eso no se puede prever porque como el objeto de estudio es cambiante, el ser humano no es fijo, son ciencias que buscan ayudarse las unas a las otras, pero son ciencias humanas, o sea, subjetivas. Hasta aquí, ¿dudas, consultas, algo que quieran decir antes de continuar? No, vamos bien, señorita. Ya, Yo genial. En un creo ratito que más, unos 5. en historia el único ramo que lo vamos a sacar un 7, profe. Ah, no, si les va a ir bien, les va a ir bien en todo, ya van a ver, ya van a ver. Que tiene En mucha historia el paciencia, mejor. profe, para explicar. En historia el mejor, Profe, pero lo van a pasar todos. tengo una consulta. A ver, 4 en una historia ya. Usted va a hacer preguntas el otro jueves, ¿verdad? sí, Ya. ¿Y eso se puede mandar ese mismo día o tenemos que esperar el día viernes que suban las clases a YouTube? no, es que vamos a revisarlo ahí mismo. Ya. ¿Y después lo va a mandar, va a subir la prueba o cómo va a hacer para estudiar las preguntas Es que precisas? ahí, no sé si nos van a hacer un formulario o yo les voy a hacer un PowerPoint, pero lo vamos a ver en la próxima clase eso. Ahí usted Ya si quiere le saca fotos, lo anota en el cuaderno. para tener tiempo para estudiar las preguntas precisas. Claro, obvio. Por eso yo siempre les voy diciendo también, anoten esto, porque se van a dar cuenta que todas las preguntas son lo que yo les he dicho en clase que anoten como tip. Pero ya, eso lo vemos en la próxima clase, ¿ya? Ya, sigámonos. Sigamos. El ejemplo. Le decía al compañero que quizás le podía sacar de dudas respecto al tema de la migración. Es diferente, es cierto, que un país ataque a otro para poder invadirlo y quedarse con su territorio, a que las personas se muevan libremente por el espacio, por la tierra, ¿cierto? Estamos hablando también de que hay condiciones que hacen que las personas no puedan elegir. Vimos la semana pasada la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Imagínense los judíos que estaban escapando de los campos de concentración. No era como que dijeran, ah, bueno, lo voy a pensar si es que me quedo aquí o me matan o tengo que salir corriendo, ¿cierto? O sea, eh, ha habido muchos momentos históricos en que hay grandes oleadas de flujos migratorios. En realidad siempre, si buscamos, está sucediendo. El año pasado los ataques de Rusia a Ucrania, todas las fronteras ucranianas, habían personas intentando que se llevasen aunque sea sus hijos. No irse ellos, pero sí dejando a sus hijos en la frontera. Bueno, y el caso de Chile no es la excepción. Como dice esta noticia del año 2018, 1 millón de chilenos viven en el exterior y España es hacia donde más creció la migración nacional. La información está disponible en el registro de chilenos en el exterior realizado por el INE y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El estudio contabilizó más de 1 millón de chilenos residentes en el extranjero. Imagínense, chiquillos, que si estamos hablando que nosotros somos 20 millones, uno de cada 20 chilenos es migrante. Un 21% más que el año 2005. En España, la migración creció casi un 350%. ¿Por qué las personas van hacia España? En general, porque no tenemos esa barrera idiomática. Que si yo me voy a Alemania, a Francia, a Italia,
me voy a encontrar con la barrera idiomática, con ese problema, ¿cierto? En cambio, en España está la posibilidad de manejar, ¿cierto? Igual hay idiomas y lenguas locales, pero se puede uno manejar sin necesariamente conocer muchos idiomas. Le gusta harto a los chilenos y a los latinos viajar a España o también a Estados Unidos, que el inglés se ha impuesto como un idioma bien universal. Hay personas que ocupan el inglés como segunda lengua cuando deben vivir como migrantes. Profe, ¿cuándo se Eh, hizo esa encuesta? ¿Cómo? ¿Cuándo se hizo esa encuesta que viven los chilenos en el exterior? ¿Qué año era? Ah, el 2018. Esta está me parece que es la tercera, está escrito por Carlos Montes, si quiere buscar la noticia. Por ahí abajito sale la fecha, si después lo quieren googlear. Gracias, profe. Gracias. No hay de qué. Explosión demográfica. Acá lo que preguntaba el compañero, yo le decía que también se relacionaba con esto, con la explosión demográfica. ¿Por qué? Porque cuando hay una llegada muy rápida, un incremento de personas, ya sea por migración o también porque nacen muchas personas de un momento a otro, o porque hay muchas personas mayores, o sea, por un montón de motivos, ocurre un incremento atípico, o sea, fuera de la norma. Eso es una explosión demográfica. Para que lo tengan ahí claro, anótenlo. Esto podría ser pregunta de prueba. ¿Qué es la explosión demográfica? Y es un rápido incremento en el número de habitantes en un país o en una región. O sea, Esto profe, sí, o sea que Chile está con una explosión de, de residentes venezolanos en Chile. Somos 20 ya, millones y Chile está invadido por 5 millones de venezolanos. ya. Es que O vuelvo a sea, usar la palabra invasión que no es correcta, pues Venancio. Entonces, ojo con los términos. Chile está viviendo una explosión demográfica, pero no en su totalidad, son principalmente los centros urbanos, porque ese se relaciona con otro problema que nosotros tenemos, que es el hipercentralismo o la hipercentralización, que es que hay demasiados servicios, está todo acomodado en el centro, porque hay partes de Chile que tienen súper poca densidad poblacional, o sea, muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado, pero son los centros urbanos principalmente. Y se dice que es una explosión demográfica del lugar, ¿ya? No necesariamente relacionado con con la migración, perdón. Así que para que tengan ojo, aquí, esperen, acá están las variables. Ahora lo vamos a ver para que lo anoten, ¿ya? Porque también, si le preguntasen por qué estamos en una explosión demográfica, la respuesta es un poquitito más larga. Lo vamos a ver ahorita mismo. Viene la respuesta a su pregunta. Les voy a dar un minutito, chiquillos, para que puedan anotar esto. Se los voy a dar y les pido que lo hagan, porque esto es una muy posible pregunta de prueba. ¿Ya? Así que anoten esto, por favor, y en un minuto retomamos. Yo voy a abrir la página de la asistencia, ¿ya? Denme un minutito.
Entonces, esta situación genera una serie de requerimientos, porque no es lo mismo planificar una ciudad para 5 personas que una ciudad para 10, que una ciudad para 15, una ciudad para 20, ¿cierto? Eh, no es lo mismo pensar en un sistema de pensiones de una población de 1 millón a un sistema de pensiones para 15 millones. Todo eso se considera o debiese ser considerado, ¿cierto?, dentro de los planes políticos. Por eso insisto que es tan importante que esta información demográfica sea considerado para la ejecución de las políticas públicas. Va a haber una mayor demanda de recursos, por ejemplo, de alimentos, como también de otros servicios, ¿cierto? En otras palabras, la explosión demográfica se distingue por un incremento atípicamente alto. Eso es lo que debiesen responder si les preguntan por la explosión demográfica. Al menos estas palabritas tendrían que estar: un incremento atípicamente alto. Está fuera de la norma, ¿cierto? Por eso decimos atípico, no es típico, no es normal, porque si no hablaríamos solo de un crecimiento, pero esto es una explosión. De un momento a otro explota. Lo anterior, esta explosión, tiene un impacto no solo desde el punto de vista demográfico, sino también económico. Yo por eso he estado haciendo el paralelo, ¿cierto?, entre demografía y economía, porque toda esta información se va a relacionar también con los contextos económicos. Por ejemplo, puede aumentar el número de personas en edad de trabajar y eso favorece muchas veces a las empresas porque tienen más mano de obra disponible. Pero eso también a veces se relaciona con bajas de sueldo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el capitalismo, ya que estuvimos hablando de los sistemas económicos, ellos hablan de un crecimiento neoliberal, o sea, el que pueda pagar, paga, el que se quiera mover, se mueve. Ellos no creen en una economía nacional. Por eso dijimos que dan tanta libertad a la empresa privada, ¿se acuerdan? Bueno, la empresa privada muchas veces sí está en sus manos poner los sueldos. Ante el aumento de mano de obra suelen bajar los precios y eso es propio del sistema capitalista. Entonces ahí empezamos a ver, ¿cierto?, cómo se relaciona todo. Porque es fácil decir, bueno, que todo se arregle solo. El que quiera ofrecer un precio por trabajar bien, el que lo quiera aceptar bien. Pero ¿qué comienza a ocurrir? Eh, ¿O qué piensan ustedes? Por ejemplo, ¿el Estado tiene que regular el funcionamiento de las empresas? Sí. ¿Sí Yo o creo que no? sí, yo creo que sí. Encuentro que no, porque las empresas son privadas. ¿Y qué ocurre entonces en estos casos, por ejemplo, que hay muchas personas para trabajar y los sueldos comienzan a bajar porque hay personas que lo aceptan por menos? ¿Está bien que la empresa pague lo que quiera? No, tiene que estar. Lo que pasa es que si se regula con, en este caso Chile tiene como un piso económico, existe el sueldo mínimo, que tienen que pagar todo, entonces el Claro, y Estado esas son medidas regulariza. estatales. El Sí, sueldo son de mínimo es una Estado. medida estatal. Por eso yo les pregunto, ¿el Estado tiene que hacer esas medidas o que se regule solo? No, No, tienen el que, Estado tienen que tiene que hacer que las hacerlo. medidas. Ya. Entonces acuérdense que eso son las economías sociales de mercado. Cuando el Estado igual pone reglas, por ejemplo, dijimos las economías europeas. En cambio, en el neoliberalismo se dice que la oferta y la demanda se regula sola. Y vayan a ver cuánto pagan en las empresas en la India, en China, prácticamente esclavitud. ¿Se dan cuenta que ahí la cosa se va poniendo más compleja, ¿cierto? Porque decimos, no, no, que la empresa sea libre.
Pero y bueno, ¿y qué pasa si hay una oleada de migración y la empresa si quiere pagar 2 pesos? Ahí nos empieza a parecer que el Estado sí debería intervenir. Es complejo, ¿Y ¿ven? Por eso, en qué eh, país el Estado, en qué país el Estado regula eso, profe? en todos los países. en la economía social de mercado se refiere, por ejemplo, Alemania es un buen ejemplo de economías sociales. eh, Suecia, si es que se refiere a eso, cuando hay como leyes laborales, igual en nuestro país también sucede, solamente que hay mayor libertad muchas veces. Por ejemplo, qué sé yo, en Europa las leyes para poder hacer una empresa son más exigentes en términos medioambientales, muchas veces que en América Latina, o que en Asia, o que en África. Pero en mayor o menor medida el Estado sí regula esos temas. El tema es que a más capitalismo, más libertad de empresa, ¿ya? Y a más control estatal es más economía centralizada. Eso es lo mismo en economía, ¿se acuerdan? ¿Será bueno eso, no? ¿Qué dice usted? Es que Bueno, más que bueno o malo, cada modelo ha demostrado tener su ventaja y su desventaja. Pero mi opinión personal es que lo mejor son las economías sociales de mercado. Que exista la empresa privada, pero que tenga límites. Que existan pisos mínimos para la dignidad, por ejemplo, el tema de las mutuales, de los sindicatos, de las cotizaciones, todo eso surgió como ideas de los anarquistas, de los socialistas, después de la revolución industrial. Ahora uno paga la mutualidad, pero esas son ideas de los movimientos obreros. Eso no se creó simplemente porque las empresas querían. Entonces yo creo que sí tienen que existir leyes mínimas, ¿cierto? Eso nos enseña la historia, la ley de la silla, el derecho al descanso dominical, el que no se permita que los niños o los bebés trabajen. Por supuesto que, o sea, sería ideal vivir en un paraíso y que las personas tuviéramos sentido común y decir, obviamente yo no voy a esclavizar a alguien y no lo voy a tener ahí torturando, ¿cierto? Trabajándome como sí se hizo en la esclavitud en algún momento. Pero ya vemos que si fuese solo por dejar a las personas a su criterio, lamentablemente no, ya ha demostrado la historia que no ha sucedido, por algo se han tenido que hacer las leyes. ¿Sí? ¿Continúo? ¡Ay, la asistencia! Espérenme. Ay, me hicieron preguntas, ven, para puro que yo me olvidara que va a ser la asistencia. Voy rápido. Alexander Adín. Alexander Adín está. ¿No? Miguel Aravena. Porfirio Araya. Presente, señorita. Porfirio presente. Tomás Calizaya. Presente, señorita. Jocelyn Chacón. Presente, señorita. Gracias. Luis Cortés. Presente. Gracias. Juan Guerrero. Presente. Gracias, Juan. Seguimos, seguimos. Ah, espérenme. Voy a seguir con la asistencia, pero aquí. Voy a dejar esto por mientras. Si quieren escribir las variables que influyen en este título y la tasa de natalidad, para que lo apunten mientras termino de pasar la asistencia. Iba yo en Ricardo Hidalgo. No, Ricardo. Tomás Higuera. Presente, profesora. Gracias, Tomás. Eh, Rafael Buenupil. Presente, profesora, presente. Gracias, Rafael. María Cristina Leiva. María Cristina no está. Daniel Yancapán. Presente, profe. Gracias, Daniel. Marco Antonio Morales.
No está Marco Antonio Morales. Alejandro Núñez. Alejandro Núñez. No está. Daniel Olivares. Presente. Daniel. Alejandro Núñez habló. Ah, no. Que había escuchado, creo. Como un eco. Venancio Painevilo. Presente, profe. Gracias, Venancio. Raúl Santibáñez. Presente, profesora. Raúl. Rubén Torres. Presente. Gracias, Rubén. Ana María Uribe y José Cárdenas. Ana María Uribe presente. Ana María Uribe presente. A ver, número 20. Permiso, profesora. Alexander Adín presente. Nadine. Alejandra Aguilar. Entonces quedan ausentes, no están. Todos los demás están presentes. Los que no están son Miguel Aravena. No está tampoco, a ver si me confirman, Ricardo Hidalgo. Tampoco está María Cristina Leiva. Ausente también Marco Morales. Y ausente también Alejandro Núñez. Ausente también Ana María Uribe. Ah, no, Uribe presente. Ya. Listo, continuamos. ¿Cuáles son las variables que influyen en la llamada explosión demográfica? Obviamente la tasa de natalidad. Si nacen muchas personas, de un momento a otro podemos ver una explosión demográfica porque van a haber más personas de la comunidad total. ¿Qué es la tasa de natalidad? Mide la cantidad de nacimientos de una localidad, ciudad o país en relación a su número de habitantes durante un periodo determinado que generalmente es de un año. Un aumento del número de nacimientos va a impulsar el crecimiento demográfico y puede influir en una explosión, ¿cierto? Si es demasiado. Y la tasa bruta de natalidad expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población determinada. Se calcula haciendo el cociente, o sea, calculando cuántos nacimientos hay durante un periodo dado, que suele ser un año, cuántas personas nacen en un año por 1000. Hay otros elementos que influyen también en la explosión demográfica, como es la esperanza de vida. Cuando esta variable se eleva, quiere decir que las personas son más longevas, que viven más tiempo. En consecuencia, se incrementa la población de tercera edad. Esto es un fenómeno fácilmente observable durante los últimos años, debido principalmente a las mejoras en la medicina y en la calidad de vida. Esto se relaciona mucho con los avances en la tecnología también. Que las personas vivan más años se relaciona con avances tecnológicos. Un ejemplo de explosión demográfica lo vimos en Estados Unidos entre 1946 y 1964, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Dicho periodo se caracterizó por un aumento en la tasa de natalidad que podría tener varias explicaciones, como es el hecho de que las personas comenzaban a vivir un tiempo de paz luego de 2 guerras mundiales. La explosión demográfica entonces se ha dado, ¿cierto?, en diferentes momentos. Esto es solamente un ejemplo, el baby boom que se dio en Estados Unidos postguerra, que muchos han relacionado con esta paz, ¿cierto?, que sentiría la especie humana una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y el último concepto que trabajaremos el día de hoy es
el de envejecimiento de la población. Como su nombre lo dice, hay una mayor edad, más personas de tercera edad o personas mayores, ya que es el aumento de la proporción de personas de 60 y más años. Es un fenómeno que afecta en forma global a la humanidad. Entre 1960 y el año 2015, la expectativa de vida al nacer aumentó en el mundo casi 20 años, fíjense. El año 60, la expectativa era de 53 años y el 2015 ya llegaba a 71 años. Casi 20 años aumentó la esperanza de vida. Y eso que estamos hablando de la global, porque vamos a ver que en Chile es mayor. Estamos bien adelantados en ese sentido, esperanza de vida. Esto ocurre por tres cosas, o al menos tres cosas. Primero, la disminución de la mortalidad antes de los 60 años. Es decir, obviamente, tienen que vivir las personas más de 60 años para poder sobrepasar esa barrera, ser personas mayores. También hay una disminución de la mortalidad de los 60 y más. Y también va a importar la tasa de natalidad del periodo en que ellos nacieron. Se dan cuenta entonces que no es solamente un elemento aislado, no es solo que nazcan más personas o que aumente la esperanza de vida y vivan más personas mayores, sino que es una combinación de elementos. Dentro de las características demográficas del envejecimiento resalta la proporción mayor de personas mujeres que de hombres. En la actualidad, a nivel global, las mujeres son el 55% de la población mayor de 60 años y son el 65% de la población mayor a 80. O sea, ya hablando de personas de más de 80 años, son casi 7 de 10. ¿Cierto? Y como es el caso en nuestro país, y esto es lo último, con esto iremos cerrando. En Chile, el número absoluto de adultos mayores ha aumentado casi 7 veces entre 1950, momento en el que la población era mayor, ¿cierto? Era de 416.000 personas, el 2017, cuya población llegaba a los 2.850.000. 7 veces aumentó entonces la cantidad de personas mayores. Chile, en el contexto regional, entendiendo como región el continente, es el país que ha aumentado más rápidamente la esperanza de vida. Entre el 70 y el año 2016, la esperanza de vida aumentó de 60 años a 76 en el caso de los hombres y de 66, casi 67 a 82,4, casi 83 en el caso de las mujeres, transformándonos así, chiquillos, en el país que tiene mayor esperanza de vida en Sudamérica, con una esperanza de vida total de casi 80 años. Somos un país súper envejecido. Esa era toda la información que traía para ustedes el día de hoy. ¿Dudas, consultas, algo que me quieran decir? Está todo dicho, profe. Muchas gracias por... Perfecto. Ya pues, nos vemos entonces el próximo jueves. Estén Buen súper fin de bien. semana, profe. Páselo bien. Igualmente, que estén súper Chao, bien, lindo profe. fin de. Buen Cuídense. descanso. Que Igualmente, descanse, que abrazo. descanse. Gracias, chao, chiquillos. Chao, chao.